Decíamos que a veces nosotros podemos llegar a tener una autoimagen muy degradada de nosotros mismos, una autoimagen falsa, ya sea que a veces podamos sentirnos superiores a otros o a veces podemos incluso sentirnos inferiores, ¿no? Que es lo que más se da. Y es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para destruirnos a nosotros, los que hemos decidido creer en Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a hablar como la segunda parte de ese tema que hablamos la semana pasada, ¿no? Y el tema de hoy se llama Tengo miedo. Vamos a ver cómo se entrelazan esto de el tema de la semana pasada, de los problemas de la autoimagen que tenemos, de los problemas de autoestima, con ese tema de que tenemos miedo, tengo miedo, dice aquí, ¿no? Y quiero llevarte esta cita a manera de introducción, y dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Bien, el día de hoy yo voy a hablarte desde el corazón. Yo voy a hablarte de una manera sincera. Yo creo que todos los que estamos el día de hoy en esta sala, en este lugar, aquí en este lugar, yo creo que todos hemos experimentado esta parte del miedo. Tenemos miedo a diferentes cosas. Y yo por eso quiero hacerte una pregunta. Pero la pregunta no es, ¿has tenido miedo? No, porque es obvio. La pregunta correcta que yo quiero hacerte a ti es: ¿cuántas bendiciones de parte de Dios han sido frenadas en tu vida a causa del miedo? ¿Cuántas bendiciones de parte de Dios han sido frenadas en tu vida a causa del miedo? Quizás no me estén entendiendo, me voy a explicar. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Pueden ser cualquiera de las dos. Es también un sentimiento de desconfianza de que ocurrirá un hecho contrario al que esperábamos, y es innegable que el miedo toma lugar tanto en niños, jóvenes, adultos, profesionales, profesionistas, en cualquier persona. El miedo toma lugar en cualquier ser humano. Pero a veces el miedo no siempre tiene por qué ser malo, ¿no? Hay miedos que tenemos nosotros que son buenos de cierta manera, porque nos protegen de ciertos peligros. Hay miedos que yo no me meto en esa calle porque tengo miedo de que algo me vaya a pasar. Nos protegen de peligros. Hay miedos que son buenos, pero yo no te voy a hablar de esos miedos el día de hoy. Yo te voy a hablar de los miedos que nos causan a nosotros pánico, esos miedos que nos frenan, esos miedos que nos bloquean, esos miedos que nos detienen, que frenan las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el miedo del cual yo te voy a hablar el día de hoy. Ahora, casi desde el principio de la creación del mundo empezó a existir el miedo. El miedo no es algo actual de hace décadas, no. El miedo tiene siglos, años. Desde el principio de la creación del mundo existió el miedo. Bueno, no es algo que Dios haya creado, haya dicho yo lo voy a crear y va a estar aquí, no. Pero si nosotros nos damos cuenta en Génesis, si nosotros leemos, dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. Y Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde:
Señor, tuve miedo y me escondí. La primera vez desde la creación del mundo que el hombre tenía miedo. Ahí es en donde empezó ese problema del miedo. A partir de ese día, el miedo se fue de generación en generación hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Y es innegable de que el mundo tiene miedo. Incluso nosotros, los que creemos en Dios, los que tenemos nuestra confianza pues en Dios, los que decimos seguir a Jesús, tenemos miedo. Y eso no es bueno. ¿A qué tiene miedo el mundo entero? Me refiero al mundo, al planeta entero. ¿A qué le tiene miedo? Tenemos miedo a no ser aceptados. De ahí viene el problema de la autoestima. Eso digamos que es como la raíz de esos problemas de autoestima que hablábamos la semana pasada. El mundo tiene miedo a no ser aceptado, tiene miedo al fracaso. Quiero hacer un proyecto, pero tengo miedo a fracasar. El mundo tiene miedo al fracaso sentimental, a relaciones, al fracaso laboral, a la enfermedad. El mundo tiene miedo al dolor físico y mental. Y el siguiente miedo que tengo que anotar es el miedo a la muerte. La semana pasada en este juego que yo les preguntaba, ¿cómo quién quieren vivir? ¿Como Matusalén o quieren vivir los 33 años que vivió Jesús? Matusalén vivió 600 y tantos años, ¿no? Y todos me respondieron que Matusalén. Le tenemos miedo a la muerte. Y eso es algo que pues no debería ser. El mundo tiene miedo a la muerte, esa es una verdad innegable. Tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a la oscuridad, a los animales, a poderes ocultos, a hacer el ridículo, al castigo, al futuro, incluso al pasado. Tiene miedo a la agresión, tiene miedo a la sociedad, tiene miedo a la vejez. Hay personas que tienen miedo a la vejez. Y el mundo está lleno de miedos. Y todo eso que acabamos de mencionar provoca que nosotros nos paralicemos. Provoca que nosotros no permitamos que las bendiciones de Dios vengan a nosotros. Ahora yo quiero decirles a ustedes tienen un potencial enorme. Dios quiere darles a ustedes muchas bendiciones, muchas oportunidades. Dios tiene para ustedes grandes planes. Tiene un futuro lleno de esperanza, un futuro preparado especialmente para ustedes. Pero a veces nosotros bloqueamos esos propósitos debido a nuestro miedo. Yo les decía a ustedes la semana pasada, entre ustedes hay grandes predicadores. Hay próximos líderes. Entre ustedes hay grandes hombres y mujeres que Dios va a usar para llevar su mensaje. Pero a veces nosotros no permitimos que Dios desenvuelva o desarrolle todo eso en nosotros por miedo al fracaso. Es uno de los muchos miedos. Y mira lo que dice Lucas 12:32. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Yo quiero que tú entiendas quién está hablando aquí en esta palabra, en esta cita. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando. Pero mira la manera en la que nos habla. Dice: mi rebaño pequeño. El cariño con el que nos habla. Dice: porque esa es la voluntad del Padre. ¿Cuál? Darles el reino. Yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes sienten. Quizás cuando estamos de aquel lado quizás no se siente nada. Yo no lo sé. Pero cuando yo leo esto, yo me siento amado.
Dios tiene una voluntad para nosotros. Él quiere darnos su reino. Y no es cualquier cosa. Nosotros somos hijos de un rey. Y yo quiero que ustedes entiendan bien quién está diciendo eso, porque cuando nosotros entendemos quién es el que nos está hablando, entonces nosotros vamos a poder confiar en Él, nos vamos a poder enamorar de Él, de Jesús. Kevin en algún momento nos habló acerca de esto, que cuando nosotros nos enamoramos realmente del autor del libro, nos hablaba acerca de la Biblia. Cuando nosotros nos enamoramos del autor del libro, nosotros queremos leerlo, queremos saberlo todo de él, todo lo más que podamos. No queremos despegarnos, queremos estar conversando continuamente. ¿Por qué? Porque conocimos al autor del libro. Yo quiero que ustedes conozcan a Jesús, que no solamente vengan aquí a escuchar Jesús hizo eso, Jesús, esa es la historia de Jesús, no. Es bueno que ustedes vengan a escuchar, pero que ustedes tengan una relación es mucho mejor. Ahora, ya hemos identificado que hay un problema en nosotros, que tenemos miedo. El problema es el miedo. Si ustedes van a investigar en libros o internet, lo que puede causar el miedo en nosotros, pues van a encontrar que trae problemas de salud. Pero yo no les voy a decir ahorita esos problemas, pero es peligroso el miedo en la salud del hombre. Y yo quiero el día de hoy darles a ustedes 3 pasos que nosotros debemos seguir para eliminar ese temor en nuestras vidas. 3 pasos que debemos seguir para eliminar o para frenar ese temor, para que vengan las bendiciones de Dios a nosotros. Yo quisiera que ustedes me estuvieran poniendo atención aquí rápido. No quiero tardarme, espero no tardarme. Y vamos a ver, el primer paso que nosotros debemos dar es confiar. Es el primer paso que nosotros debemos dar. Aprender a confiar en Dios y en lo que nos enseña su palabra. De nada nos sirve a nosotros decir que creemos en Dios, que creemos en Él, si no hacemos caso de lo que el Señor nos dice, si no hacemos caso a lo que está en las Escrituras, si no hacemos caso a lo que se nos transmite. En la Biblia existen miles de promesas que están escritas ahí. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Hay miles de promesas en la Biblia para nosotros. Y el problema es que a veces nosotros no queremos estudiar la Biblia, no queremos escudriñar las Escrituras, no queremos saber lo que Dios quiere decirnos. Y ahí es en donde está la importancia de por qué nosotros tenemos que amar tanto ese libro que ustedes tienen en sus manos. Tenemos que estudiarlo, tenemos que conocer lo que ahí dice, porque en los momentos cuando nosotros tengamos miedo, cuando venga el miedo a sus vidas, porque muchas veces va a venir miedo a fracasar, miedo a tantas cosas que va a venir sobre ustedes. En ese momento ustedes tienen que recordar las promesas de Dios que están escritas en ese libro y lo que deben hacer es confiar. Confiar es el primer paso que debemos dar. Una de esas promesas está escrita aquí, Juan 14:27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Se las doy no como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Nosotros vamos a las autoridades, hacemos una denuncia, ok, lo encierran un ratito a la persona, pero después la sacan y otra vez volvemos a andar inseguros. Es inestable la seguridad que el mundo nos puede dar a nosotros. Pero dice aquí: yo no se las doy como el mundo la da. Dice: no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Cuando nosotros entendemos esto, es una promesa que Dios nos está dando.
Es una de las miles de promesas que están escritas en la Biblia. Van a venir muchos momentos en los cuales nosotros nos vamos a sentir con miedo, con temores a cualquier cosa, lo que ustedes quieran, temores a los que comentamos hace un momento. Pero cuando ustedes conocen las promesas de Dios, nada podrá frenarlos. Ustedes deben recordar estas promesas. ¿Qué pasaría si un padre responsable, que ama a sus hijos, que cuida a sus hijos, que vela por sus hijos, nos hace una pregunta: hijo, hija, ¿confías en mí? Y que nosotros digamos: Señor, bueno, es nuestro padre, ¿verdad? Pues no confío en ti, la verdad. ¿Qué creen ustedes que van a sentir nuestros padres cuando nosotros les digamos eso? No confío en ti. Yo te escucho todo lo que se dice de ti o todo lo que tú me dices, pero aún así yo no confío en tu palabra. ¿Ustedes creen que el padre, que nuestros padres se van a sentir bien? No, ¿verdad? Así es Dios. Cuando Dios se da cuenta que nosotros no estamos confiando en su palabra, estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando cada domingo aquí una predicación nueva, un nuevo mensaje, cada sábado alguien se para aquí y nos habla una nueva palabra, pero hay un problema de que no confiamos en lo que se nos está diciendo. Acabamos de leer este versículo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Sí, tú dices que me estás dando la paz, pero yo no te creo. Es cuando nosotros rechazamos esa palabra, eso es lo que Dios puede entender de nosotros, que no confiamos en Él. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y una vez les doy el otro, Salmo 56:4 dice: confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Quien escribe esto es David. No sabemos si lo escribe antes de ser rey, en su juventud, cuando andaba pastoreando esas ovejas. No lo sabemos. O si lo escribió esto después de haber sido rey, ya siendo un anciano. No lo sabemos. Pero de cualquier manera, vemos cómo David está poniendo totalmente toda su confianza en Dios. Dice: confío en Dios, alabo su palabra. Confío en Dios, no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Debemos aprender de eso. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender primeramente cuáles son todas las promesas que Dios nos ha dado. Esas promesas que ustedes tienen escritas en esa Biblia. Las promesas que están escritas en su palabra. Y ese es el primer paso que debemos dar: confiar. El segundo paso es caminar por fe. La fe es muy importante en esto. No es lo mismo confiar en Dios que tener fe. Tener fe, ya lo vamos a ver, ¿no? Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, el segundo paso es caminar por fe. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros
no vivimos conforme a la fe, si nosotros solamente escuchamos la palabra de Dios, lo que nos dice, esas promesas, volviendo a las promesas, Él nos dice: yo voy a hacer de eso, esto de ti, yo voy a hacer esto contigo en tanto tiempo. Yo quiero decirles a ustedes, uno de los miedos que a veces nosotros podemos tener, y que más, uno de los miedos que existen más o que abundan más en los jóvenes, es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Muchos de ustedes están en un proceso, digamos, en el que se proponen ustedes mismos proyectos de vida. En tanto tiempo yo quiero hacer esto, yo quiero terminar, no sé, una carrera, en tantos años yo voy a estar así. Y ustedes forman su proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo. Pero a veces viene un miedo, ese miedo a fracasar. Y si no llego hasta ese momento, si no puedo, si no llego a poder, mejor no lo hago, mejor no me arriesgo. Hay miedos en nosotros, pero a veces Dios a nosotros nos da promesas personales, nos habla a través de sueños, nos habla a través de su palabra. Tantas maneras que tiene Dios de hablarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Y nosotros, cuando Dios nos hable, cuando Dios nos dice: sabes que yo te voy a dar esto, yo voy a hacer esto contigo, es ahí en donde nosotros debemos activar nuestra fe. Es ahí en donde nosotros debemos poner o dar ese paso de caminar por fe. Vemos un ejemplo muy claro cuando Dios le dice a Abraham, le dice que le va a dar, que su descendencia va a ser tan grande como todas las estrellas del cielo, así de numerosas. Abraham murió y no vio la promesa cumplida. La promesa sí se cumplió, pero tardó su tiempo, tomó el tiempo que debía tomar. Entonces nosotros debemos creer en las promesas que Dios nos ha dado. No puede ser que esas promesas no lleguen tan pronto, pero esa promesa va a ser cumplida en nosotros, en nuestras vidas. La promesa que lo que Dios habla, esas promesas se van a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir, se oponga quien se oponga. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Decimos que debemos de tener fe, debemos de caminar por fe. Hablamos de esta situación, de los miedos que a veces hay en nosotros, miedo al fracaso, a no terminar algún proyecto. Y si Dios nos dice: tú vas a hacer esto en tantos años, yo voy a ser contigo un predicador, yo voy a ser contigo una persona que vas a, no sé, a hablarle a jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer, aunque no veamos. Abraham tuvo que dar este salto de fe, tener la certeza de que iba a suceder lo que Dios le había prometido, aún antes de verlo. Incluso Abraham, como les digo, nunca lo vio, no lo vio, pero se cumplió esa promesa que Dios le dio. Es indispensable aprender a caminar por fe y no por vista, porque cuando nosotros caminamos por vista, ponemos ahí nuestros sentimientos y emociones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros no caminamos por fe, Dios nos dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser un hombre o una mujer exitoso o exitosa. Pero nosotros estamos viendo que la situación está no muy a favor nuestro. Vemos que
que las cosas no están de la manera que Dios dijo que estarían. Entonces nuestras emociones entran ahí en acción, nuestros sentimientos, y viene un bajón en nuestras vidas y nos viene un desánimo y nosotros empezamos a dudar. Ahí es en donde viene la duda. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones pues aparecieron aquí, ¿no? Pero cuando nosotros vivimos por fe, aun cuando nosotros puede ser que nuestras emociones nos digan lo contrario, vamos a estar creyendo que Dios va a cumplir su promesa. La fe va a permanecer ahí. Entonces, eso es importante. Y quizás sea necesario de que el día de hoy nosotros le digamos a Dios: Señor, aumentanos la fe, como dijeron los discípulos a Jesús. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Y quizás sea necesario que nosotros hagamos eso el día de hoy. El paso número 3 que debemos dar es olvidar el pasado. Ese es un problema que muchas veces nosotros llevamos. El pasado es para muchos como una cadena que no nos permite avanzar. Es como una cadena que nos inmoviliza. Nosotros debemos de dejar el pasado atrás, porque ese pasado a veces es lo que nos está provocando temor. Quiero darles algunos ejemplos de temores, de consecuencias del pasado. Un ejemplo es cuando un joven o una joven teme relacionarse con otras personas, amistades, porque en el pasado fueron violentados por los mismos que decían ser sus amigos. El bullying que les hacían, ¿no? Quizás. Y esas personas temen volverse a relacionar con otras personas por temor a esto. Otro ejemplo es cuando un joven cometió un error en la vida y ahora cree no merecer nada bueno y decide encerrarse en su zona segura y no deja que nadie entre. Y eso hace de esta persona una persona infeliz. ¿Por qué? Por temor al rechazo de los demás debido a ese error que cometió. Los errores del pasado que nosotros todavía andamos cargando a veces nos impiden que nosotros veamos la gloria de Dios, que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Pero no solo eso, nos hace infelices. ¿Por qué? Por el miedo al rechazo, por ese error que cometimos. Otro ejemplo es cuando un joven no quiere, ya metiéndonos más a cosas más comunes, cuando un joven no quiere volver a intentar, digamos, un examen, porque en el pasado ya lo reprobó una vez y no lo voy a volver a reprobar. O son miedos comunes. Otro miedo es cuando, digamos, cuando el pastor nos dice a nosotros: ¿sabes qué? Quiero que prediques, y es nuestra primera vez predicando y las cosas no nos salen como nosotros las planeamos, no nos salen como nosotros esperábamos que nos salieran, como nosotros lo practicamos, no nos salen así. Y por ese miedo a ese fracaso, o porque nosotros ya predicamos una vez y fracasamos, nos fue mal, todo salió pésimo, y nos vuelve a decir el pastor: quiero que vuelvas a predicar, y ya no queremos o lo dudamos porque la primera vez nos salió mal, no queremos volverlo a intentar. Esos son miedos o temores que son consecuencias del pasado. Y es importante, número 3, olvidar el pasado. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas. Es importante que nosotros dejemos atrás el pasado. Tenemos que entender que el pasado ya pasó, que
que Dios ya no le interesa eso. Si nosotros ya nos arrepentimos, ya le pedimos perdón, entonces ya olvidémonos de eso. Porque si nosotros seguimos cargando con eso, esos temores nos van a estar persiguiendo. Esos temores van a estar bloqueando las bendiciones que Dios quiere darnos, que Dios nos tenía preparadas, y esas bendiciones que nos estamos perdiendo por el miedo que provoca andar cargando con el pasado. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante en esa parte que nosotros estemos en oración. Es importante que nosotros cuando nos sintamos, no sé, que sintamos que el pasado nos está persiguiendo, que algún error que cometimos quizás en el pasado nos está persiguiendo, nosotros vayamos a Dios, que presentemos nuestros pedidos a Dios en oración, que oremos a Dios: Señor, perdóname, Señor, hice eso, me equivoqué, yo te pido que me perdones. Y cuando tú haces esto, vas a ser libre. Cuando tú hagas esto, te vas a sentir con una paz que es incomprensible. Y yo quiero decirte una cosa: el pasado tiene cierta validez porque es parte de nuestra vida, pero cuando ese pasado ya no nos está bloqueando las bendiciones de Dios, tenemos que nosotros olvidarnos de eso. Quizás no me refiero a olvidarnos literal, pero ese pasado ya no nos va a causar ningún daño, no nos va a causar ningún dolor, ¿ok? Romanos 5:1 dice: habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Yo no sé qué errores pudieron haber cometido ustedes, pero yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos los que estamos aquí, nos hemos equivocado, la hemos regado, y se vale. Pero hoy yo estoy convencido de que Dios quiere que ustedes dejen atrás eso, que ustedes pues tomen el rumbo, otra vez retomen el rumbo de su vida, que como les decía la semana pasada, Dios tiene un propósito, pero está de aquel lado, y nosotros cada error que cometemos estamos girando un grado a la izquierda o a la derecha, hasta que llega un momento en el que Dios dice: ¿qué pasó? Lo que yo tengo planeado está allá, no allá. Es necesario que nosotros retomemos ese rumbo. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas esto, que tu pasado no te va a definir, que tienes que dejar todos esos errores que pudiste haber cometido antes, olvidarte de ellos, porque eso no te va a permitir continuar, no te va a permitir, o va a estar bloqueando lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere traer a tu vida. Entonces, número 1, el primer paso que debemos dar, ¿cuál es? Confiar. Número 2 es caminar por fe. Y número 3, olvidar el pasado. Yo quiero que a ustedes no se les olvide esto, que al menos esa parte, esos 3 pasos: confiar, caminar por fe, olvidar el pasado. Porque esos son los pasos que debemos nosotros de dar para olvidarnos de ese temor, de ese miedo, para vencer esos miedos que a veces hay en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora yo quiero que ustedes se pongan de pie.
Y cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. El día de hoy, Dios, yo te pido que tú, Dios, estés quitando todo miedo, todo temor, toda angustia, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor. Que nosotros aprendamos a llevar o a cumplir con estos pasos, Dios, que tú nos pides que cumplamos, Señor, por nuestro bien, Señor. Para dejar ese miedo a un lado, Señor. Para cumplir con las promesas que tú nos diste, Señor. Para tomarlas, Señor. Para escucharlas. Yo te pido el día de hoy, Dios, habla a cada joven, Dios. Si alguno tiene miedo, Señor, miedo a fracaso, Señor, miedo a no ser aceptado, Señor. Si en alguno de ellos, Dios, hay una autoimagen degradada, Dios, yo te pido, Señor, que tú estés tratando con él, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Y joven, yo quiero que tú escuches esta palabra. Así que no temas, porque yo soy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. No tengas miedo. Si Dios te ha dicho que Él va a hacer de ti algo grande, algo único, que va a hacer de ti un profesionista grande, exitoso, créelo, confía, ten fe en que pasará. Olvídate del pasado, ese pasado de que nadie en tu familia ha podido y tú dudas de que vas a poder tú. Tú puedes hacerlo si el Señor ya te lo ha prometido. Aprende a confiar en Dios, aprende a tener fe en Dios, a poner tu mirada en Dios. Señor, en el nombre de Jesús, habla, Dios, a cada vida, a cada joven, Señor. Que tu presencia, Señor, esté con ellos en todo tiempo, Dios, en todo momento, Padre. Gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien.